Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Dios te bendiga grandemente. Eh, una vez más, quiero que compartamos unos momentos preciosos de esta serie. Sí, tiene como título La vida, la muerte y la resurrección. Hoy, entonces, vamos a mirar la parte 2. Quiero antes de iniciar que oremos a Dios para que nos dirija. Bien. Inclinemos el rostro y oramos. Amado Padre, en este momento te damos gracias por la vida y la salud. Nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas en el estudio de tu palabra, nos bendigas y estés con nosotros. Muchas gracias. Pedimos la dirección y la protección de tus santos ángeles. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros y danos, Señor, tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la vida, la muerte y la resurrección. Hoy es la parte 2 y hay dos preguntas. La primera es, ¿pueden los ángeles morir? Y la otra pregunta es, ¿por qué? Entonces, creo que vamos en el desarrollo de este tema a invertir esas preguntas. Primero vamos a ver el por qué y después si pueden los ángeles morir. Bueno, en el tema anterior, vimos de que vimos la creación del santuario, vimos la creación del arca del pacto, cómo Dios crea el santuario y crea los ángeles, ¿cierto? Crea él su trono antes de crear los ángeles, entonces él pone su ley, pero antes de poner su ley, entonces él ya tiene el plan de salvación para la criatura que llegara a transgredir su ley, ya tenía el plan de la salvación ya. Pero era un plan escondido ahí, que ahí estaba, hasta el momento en que surgiera el pecado. Así que como ya hemos visto, entonces Jesús, el arca del pacto, aunque es una arquitectura real, es el lugar donde Dios asienta su silla, su trono en el santuario celestial, es símbolo de Cristo y nos enseña la grandiosa salvación en Cristo Jesús. Maravilloso. Bueno, vimos de que Jesús hizo los ángeles. Vimos eso y la etapa del propiciatorio realmente nos enseña eso porque los ángeles fueron hechos estaban en uno con el propiciatorio, ¿sí? Entonces era mirando el propiciatorio, ¿sí? Y en el centro se manifestaba la presencia de Dios en una luz. Pero entonces, ahí es donde nosotros vemos mediante esta arquitectura preciosa estas cosas tan maravillosas y profundas. O sea, de que vemos cómo Dios es tan hermoso y tan maravilloso que al crear cualquier criatura, Él ya tenía el plan de la salvación para poder salvar a la criatura que se rebelase, pecase contra él, contra los principios de su gobierno, se rebelara contra Dios. Bien, mira qué interesante y qué profundo y qué maravilloso y sencillo la palabra nos enseña mediante esta copia que Dios manda hacer a Moisés, copia de la que está en el cielo. Ahora, Dios hace todos los ángeles buenos, ¿sí? Todos los ángeles que Dios hizo eran ángeles preciosos, obedientes al Señor, a su ley. Entonces, a modo de repaso, Éxodo 25:8, Dios le dice, y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare, la semejanza del tabernáculo, la semejanza de todos sus utensilios, así lo haréis. Y ahora David en el Salmo 15:1, él se refiere al santuario de Dios que está en el cielo. ¿Sí? Dice el Salmo de David, dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Mira qué interesante, qué precioso. Ahora sigue diciendo, versículo 2, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Y Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Mira qué maravilla, qué poderoso son estos versículos que nos hablan del gobierno y de los principios gubernamentales del trono de Dios. Dice Salmo 119, 144 que justicia eterna son tus testimonios, hazme entender y tendré vida, dice esta versión.
Y Salmos 11:4 dice, el Señor está en el templo de su santidad, la silla del Señor está en el cielo. ¿Se está refiriendo a cuál templo? Ahí está, el templo celestial, su silla está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados prueban a los hijos de los hombres, dice esta versión. Ahora, Juan 5:23 dice, hay un mandamiento, ¿y qué es? Que el Señor Jesucristo, ¿sí?, debe ser reconocido y adorado como Dios, porque Él fue el que hizo los ángeles, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Bueno, esto fue en el Nuevo Testamento cuando Jesús vino, pero el reconocimiento de Cristo pues estaba ¿dónde? En el cielo. O sea que los ángeles reconocían a Cristo como ¿quién? Como su creador, como Dios. Miran, esto es muy importante para entonces ir entendiendo qué fue lo que pasó. Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerda que lo vimos? Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Se está refiriendo el Señor Jesús ¿a dónde? A su reino que tiene en el cielo. Él creó todo y exactamente se está refiriendo a entonces el arca del pacto. Bien, en donde comparte el trono con el Padre Celestial. Mira qué precioso, qué hermoso. Y ahora está como nuestro sustituto y nuestro abogado e intercesor. ¿Sí? Mira qué hermoso. Así que cuando él dice mis servidores pelearían, nosotros ya lo vimos en el tema pasado, ¿cierto? Se refería a los ángeles que son leales a la ley de Dios. Sí, los ángeles de Dios. Sí, ángeles poderosos en fortaleza. Son hermosísimos. Ahora, vamos a hacer, seguimos haciendo un pequeño repaso. Éxodo 25:10, entonces Dios manda a hacer el arca del pacto, copia de la que tiene en el cielo, donde él asienta su silla, su trono. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y sobre ella harás una cornisa alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y ahora aquí hay algo muy importante. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Mira qué importante esto. Ahora, Éxodo 25:17 dice, y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo, un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Mira cómo es interesante esto, cómo nos enseña que Cristo es el creador de los ángeles. Bien, la palabra propiciatorio, la palabra propiciar, alguien que le obtiene un favor, un abogado, un intercesor. Pero eso sería cuando apareciese el pecado o alguna criatura cayese en transgresión de la ley de Dios. Mira qué maravilla es esto. Ahora sigue diciendo Éxodo 25:20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Mira, esto es muy importante, muy importante. Pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora dice, y de allí me declararé a ti y hablará contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así de que estos querubines que estaban era como la representación de todo el ejército celestial. Es algo precioso. Acordémonos de que no solamente en el arca estaban ahí, los habían mandado a hacer, sino en las paredes. ¿Sí? Era muy hermoso, dándonos entonces a conocer el verdadero santuario que Dios tiene. ¿Dónde? En el cielo. Ahora, Deuteronomio 10:1 dice, en aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, sube a mí al monte y hazte un arca de madera. O sea, esto se lo está diciendo a Moisés porque él primero había roto las tablas, ahora le dice esto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué las había roto?
porque el pueblo de Israel había caído en una abierta apostasía. Pero ahora el Señor brinda y le da primero esta oportunidad al pueblo, segundo esta orden a Moisés. ¿Y qué dice el Señor? Deuteronomio 10:2, y escribiré. Dios mismo dice, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de cedro y labré, o acacia, según la versión, si uno mira varias versiones, ahí está, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y él escribió, mire lo que dice Moisés, que él escribió. ¿Quién escribió? Dios. En las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras, dice esta versión. Si tú vas a una versión Reina Valera 1960, es los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio el Señor. Con un número específico, 10. Es precioso, mire qué hermoso. Y él dice que, sigue diciendo Moisés, y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, allí están como el Señor me mandó. Claro, porque el Señor está disponiendo todo conforme lo tienen ¿dónde? En el cielo. En el primer pacto, entonces, enseñaba por medio de las copias y los símbolos. ¿Bien? Ahora, ¿por qué esto es importante saberlo? Y es muy importante saberlo. Claro, porque hemos dicho que los ángeles son leales a Dios, leales a sus 10 mandamientos. Bien, ahora, Éxodo 10:14 dice, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos. Es del Hebreo 16:97, y aquí está la referencia, ¿sí? Y es la palabra davar, celebración, conmemoración, decreto, edicto, ley, mandamiento, mandato, orden, palabra, pensamiento, precepto, proceder. Esos son los significados de esta palabra. Vamos a tenerla pendiente porque la vamos a ir a mirar en otro versículo muy importante, que vamos para allá. Bien, es muy importante. Ahora, Salmo 103:19, el Señor afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecía al Señor sus ángeles valientes de fuerza, efectúan su palabra obedeciendo a la voz de su palabra. Bendecía al Señor todos sus ejércitos, sus ministros que hacen su voluntad. Entonces, aunque ya lo vimos, estamos haciendo un pequeño repaso, ¿sí? Entonces, aquí está palabra, ¿sí? Que ejecutáis, está hablando a los ángeles, ¿no? Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Hebreo 16:97, la misma referencia pasada a los 10 mandamientos. Obedeciendo a la voz de su precepto, es la misma definición, ¿cierto? Y exactamente es eso, ¿sí? Davar, ahí está, celebración, conmemoración, decreto, edicto, ley, mandamiento, orden, mandato, pensamiento, proceder, orden, precepto. Mira qué interesante, qué precioso. Así de que la Santa Escritura nos enseña de una manera sencilla y fácil que los ángeles de Dios son obedientes a los mandamientos de Dios. Son leales a Cristo y obedientes a su ley. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que nosotros también aceptemos a Cristo y seamos obedientes a sus mandamientos mediante la gracia y la fuerza que nos da Jesús. Por eso nosotros debemos depender de Cristo para todo. ¿Bien? Ahora, Ezequiel 28:12, ¿qué es lo que pasa? O sea, de que una vez Dios entonces crea a los ángeles, todo está en armonía, obedientes, preciosos. Pero ¿qué pasa? Bueno, acordémonos de que Dios no solamente crea ángeles, sino que también Hebreos dice que hizo los mundos, Cristo hizo los mundos. Es muy importante eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ezequiel 28:12 dice lo siguiente. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día en que fuiste creado. Tú eras el querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué pasa? Sucede algo. Un querubín protector de alas desplegadas que Dios había creado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se halló en él qué? Maldad. Maldad. A causa de la multitud de tus contratos se llenó tu interior de violencia y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios como cosa impura y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Se lamenta el Señor. Mire que le está hablando a un querubín cubridor. ¿Dónde aprendimos estas definiciones? En la hechura del arca del pacto, que Dios le da a Moisés que hiciera copia del celestial. Allá son reales, pero acá nosotros hemos aprendido eso. Mira, entonces, ¿qué pasa? Mira, vamos a ir a ver. Entonces, en el cielo hay que, en este querubín se halla la maldad, ¿sí? Pecó, pecaste. Todas estas definiciones son importantes, ¿sí? Así que entonces dice que y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Hay un lamento, ¿sí? Ezequiel 28:15, perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que este querubín fue perfecto en todos sus caminos desde el día en que Cristo lo creó hasta que lamentablemente se halló la maldad. Vamos a ir a mirar eso. Salmo 119:150 dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. O sea, de que hallarse maldad es que alejarse de qué? De la ley de Dios. Mira qué interesante. ¿Sí? Ahora, Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contratos se llenó tu interior de violencia y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios como cosa impura y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Así que entonces aquí está la King James de Ezequiel, esta es una versión de Biblia, la puse, Ezequiel 28:16, y aquí está la definición para violencia, es del Hebreo 25:55, y esta palabra, sinet, pecaste, Hebreo 23:98. Vamos a ir a mirar estas dos. Y iniquidad o violencia, Hebreo 25:55 dice, violencia por implicación, mal, daño, sí, ganancia injusta, afrenta, agravio, cruel, crueldad, daño, desnudar, falso, forjar, contra, hacer iniquidad, injuria, injurioso, injusticia, injusto, mal, maldad, malo, malvado, rapiña, robo, violencia, violenta. Mira, mira todo lo que la palabra violencia o iniquidad esto también significa. Robo, mira, agravio, falso, injusticia, injurioso. Mira todo esto. Entonces, vamos a ir a ver. Pecaste. Hebreos 23:98 es la palabra jata. ¿Sí? Dice que raíz primaria, propiamente errar, de aquí figurativamente y generalmente pecar. Por inferencia, pérdida, falta, espiar, arrepentirse, causativo, hacer descarriar o condenar. Entonces, ¿qué? El significado es cometer culpable, daño, defraudar, delinquir, errar. ¿Sí? Ahora dice pecador, pecar, prevaricar. ¿Sí? Entonces, esta palabra encierra eso, pecado. Lo está hablando en el sentido que negativo. ¿Sí? De que este querubín pecó. Y 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ahora el Señor en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Mira, aquí aparece esta misma palabra, iniquidad. En algunas partes, sí, ya leímos el texto, ya lo vimos, y es iniquidad, ¿sí? Y ahora dice, iniquidad es del griego 4:58, la palabra anomía,
y es ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Entonces vemos de que un querubín entonces lamentablemente cae, ¿cierto? En esto, en desobediencia a la ley de Dios, ¿sí? Ahora nos sigue hablando la palabra de Dios. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿en qué consistió? ¿En qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su pecado? Aquí dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Los 10 mandamientos de la ley de Dios que los encontramos en Éxodo 20, del 3 al 17. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así sucesivamente, como lo vimos en el primer tema. Así es que entonces, en esto consistió el pecado, ¿sí? De querer ocupar el lugar de Dios. Uno de esos, vamos a poner el ejemplo, uno de esos quería ocupar el lugar de ¿quién? De Dios. Y para eso entonces quebrantó, pecó, transgredió los 10 mandamientos, la ley de Dios. ¿Sí? Ahora, ahí está, la ley de Dios. Bien, acordémonos de que también habla de robo, también significa. Entonces, por eso encontramos, no robarás, no digas falso testimonio en perjuicio de tu prójimo. ¿Sí ve? No codiciarás la casa de tu prójimo. En este caso, ¿cómo lo podríamos entender? ¿Qué fue lo que le pasó al querubín? Está supremamente claro. ¿Sí? Habló falsamente acerca del carácter de Dios. Bueno, ahí está, clarito. ¿Sí? Entonces, no tendrás dioses delante de mí. O sea, transgredió los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, ¿habría solución? Sí, claro, había solución, como ya nosotros lo hemos visto. ¿Cuál era la solución? Aceptar a Cristo, pero la guerra era contra Cristo, era contra sus mandamientos, era contra Cristo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Él convence a ángeles. ¿Y qué sucede? Ellos entonces no quisieron adherirse a Jesús y entonces se volvieron sus enemigos. Y si el único que puede salvarlos no lo quieren aceptar, entonces ¿qué pasa? Lamentablemente. Ahora, dice Apocalipsis 9:20, y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, de que los ángeles malos que se volvieron enemigos de Cristo y que están en contra de la ley de Dios, ellos se hacen adorar. Aquí lo dice, porque esta palabra fue asignada pues para ellos, ¿sí? Es del griego 1140, ¿sí? Demonio, Dios, ve, ahí está. Entonces es muy importante la claridad de la palabra de Dios y nosotros ver esto, muy sencillo. Y no se arrepintieron de sus homicidios y de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, eso es lo que sigue diciendo Apocalipsis 9:21. Apocalipsis 9:20 y 21 lo dice. Mira qué claridad. ¿Dónde comenzó la transgresión de la ley de Dios? En el cielo, con el querubín. Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en la tierra. La palabra estrellas. Vamos a ir a mirar aquí algo. Isaías 9:15 dice que el profeta que enseña mentira es la cola, o sea, que fue por medio de la mentira que pudo arrastrar entonces a la tercera parte de los ángeles, ¿sí? Fueron convencidos, fue puesto en tela de juicio el carácter de Dios, ¿sí? Entonces, estos son temas muy importantes para nosotros profundizar. Aquí estamos viendo lo básico, ¿sí? Ahora, Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, ¿sí? Pero ahora hay algo, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Por qué? Porque no se adhirieron a los principios de gobierno de Dios, a los mandamientos, y primeramente a Cristo,
Bien, así que, ¿qué estamos aprendiendo con esto? ¿Qué podemos aprender? Que nosotros no caigamos tampoco en estas posiciones, en esta posición. Mira qué interesante, esto es muy importante. Ahora, dice Ezequiel 28:16, a causa de la multitud de tus contratos, se llenó de tu interior de violencia y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios como cosa impura y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Qué interesante. Entonces fueron echados del santuario los ángeles, ¿sí? Ya después vino el nombre que se le aplica, que es Satanás, el diablo, el que fue echado del cielo, el adversario, ¿cierto? Con sus ángeles, ¿cierto? Fueron echados ¿de dónde? Del santuario celestial. Fueron echados. Él abandonó entonces el lugar de querubín cubridor que tenía entonces en el arca del pacto. Bien. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? ¿Cuál es la paga final del pecado? Es muerte. Mas la dádiva, más la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero lamentablemente que no lo aceptaron, no lo quisieron aceptar. Entonces, ¿sí ve? Ahora, Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles cuando Jesús vino a esta tierra, ¿no? Porque ellos ya habían tenido la oportunidad y ellos no quisieron, ellos despreciaron a Cristo y despreciaron sus mandamientos. Entonces Él vino, fue para socorrer a la descendencia de Abraham, o sea, a ti y a mí, si tenemos la fe de Abraham, si creemos en Cristo Jesús, que vino y se hizo sustituto en nuestro lugar para perdonarnos nuestros pecados, morir en el lugar nuestro, para perdonarnos, justificarnos, darnos su gracia para obedecer los mandamientos y así cambiarnos el carácter para que se haga en nuestro carácter se haga igual al suyo y prepararnos para poder entrar al santuario y poder estar también en el arca del pacto. Ir allá y contemplar el rostro del Padre Celestial, que Jesús viene con ese propósito, de llevar a toda la iglesia como lo vimos en el tema pasado. Entonces, es para todo aquel que crea en Cristo Jesús y quiera ir al santuario celestial, así de que es precioso, es hermoso. Mira qué precioso esto. Bien, ahora, hay un tiempo asignado para la destrucción de Satanás y sus ángeles. Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla, aquí hay un suceso que pasa, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, que hay un tiempo asignado para eso, ¿sí? Hay un tiempo asignado, atormentarnos, del griego 9:28, basanizo, y es afligir, atormentar, azotar, fatiga, ¿sí? Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, ¿sí? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Eso es cuando ahí habla acerca de cuando el Señor se siente en su trono de gloria y reúna y aparte a las ovejas de los cabritos. Bajo eso. Exactamente. Entonces está hablando de que hay un tiempo asignado para eso. Y eso lo enseñaba el calendario hebreo en el primer pacto, ¿sí? Copia y símbolos que profetizaban esto que Dios iba a hacer. Se llama el día del juicio, el día de la expiación. ¿Y cómo era eso? Que Apocalipsis no lo amplía. Apocalipsis 20, ¿sí? Apocalipsis 20. Sí, Apocalipsis 20. Bueno, el gran día del Señor, dice Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa y aquel día que vendrán los abrazará, dijo el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. O sea que toda persona que esté en este mismo pensar, en este mismo proceder, en contra del gobierno de Dios, en contra de Cristo y de sus mandamientos, entonces lamentablemente esto va a pasar. ¿Sí? Entonces esto ya, el Señor ya lo tiene destinado. Por eso, los ángeles tuvieron la oportunidad, ellos la despreciaron. Cristo vino a ayudarnos a nosotros, ahora nosotros tenemos la oportunidad. Es cuestión de tomar la decisión, si aceptamos a Cristo o no. Entonces Dios dice que no quiere la muerte para nosotros, quiere que vivamos.
Mira qué importante. Bien. Ahora, dice Apocalipsis 15:3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Así de que entonces dice que sus juicios se han ¿qué? Manifestado. Aquí está. ¿Sí? Tus juicios se han manifestado. O sea, hay un tiempo asignado para eso. ¿Sí? Y ojalá que tú y yo estemos acá cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, Cristo. Que estemos ahí cantando esto. ¿Sí? Y ahora dice que fue abierto en el cielo el santuario, el tabernáculo del testimonio. ¡Qué precioso! ¿Ah? Ahí está, clarísimo. Ahora, Isaías 14:9 dice: el infierno abajo se espantó de ti, hablando de lo que Dios le dice al querubín cubridor y a su ejército. Dice: el infierno abajo se espantó de ti, te despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus tronos a todos los príncipes de la tierra, todos los reyes de los gentiles. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también enfermaste como nosotros, y como nosotros fuiste. Se depositó en el sepulcro tu soberbia y el sonido de tus vihuelas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto no quiere decir de que va a ser para siempre, porque acordémonos de que en Apocalipsis 22, 21 y 22 Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Entonces no debe haber nadie ya quemándose. O sea, de que tendrán un tiempo para ellos pagar por las maldades y las iniquidades y la rebelión contra Dios. Claro. O sea, estamos hablando de ángeles, estamos hablando de un querubín que se rebeló y que cuántos años no tendrán esta rebelión. Es obvio de que pues siglos y siglos, pero no quiere decir que para siempre. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 21 y 22 lo dice. Ahora la misma Biblia nos lo va a seguir diciendo. Salmo 52:5 dice: por tanto Dios te derribará para siempre, te cortará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Vea. Y el Dios de paz, Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. La palabra aplastará, ¿no? Griego 49:37. Dice aplastar, desmenuzar, estropear, hacer pedazo, quebrantar, quebrar. ¿Bien? La misma Biblia nos sigue diciendo, dice Ezequiel 28:18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contratos profanaste tus santuarios. Yo pues saqué un fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te he convertido en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Mira, ahora Ezequiel 28:19 dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán de ti. Serás objeto de terror y para siempre dejarás de ser. Lo dice clarito. Va a dejar de ser, va a dejar de existir. Ahora, esa palabra dejar de ser es del Hebreo 3:69. ¿Sí? Hebreo 3:69. Es la palabra ayin, como de la raíz primaria, que significa ¿qué? Ser nada o no existir, no entidad. ¿Sí? Carecer, desaparecer, faltar, falta, huérfano, incurable, inescrutable, morir, ¿sí? Nada, nadie, ninguno, perecer. ¿Sí ve? Es clara la palabra, ¿sí? Entonces, qué claridad, qué claridad. Filipenses 2:10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. O sea que todos van a postrarse en delante de Cristo, aún antes de ser destruido el querubín cubridor o Satanás, el diablo con sus ángeles,
Y todos los que estén en contra de Dios y en contra de los principios de su gobierno van a reconocer que son justos y verdaderos sus juicios, pero que van a ser destruidos. Esto lo dice la palabra y lo dice en toda la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Cristo, no aceptaron sus mandamientos. Se necesita un cambio de carácter que esté de acuerdo y que se conforme a los principios de gobierno de Dios, a su carácter. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Esto no se hace de la noche a la mañana. Es un cambio de carácter que requiere tiempo. Sí, entonces es un proceso. Entonces es muy importante. Quien no entre en ese proceso, ¿cuándo va a entrar a un reino cuyos principios no les gustan, cuyos principios no se identifica con eso? Entonces es muy importante. Donde Cristo tiene la preeminencia y los 10 mandamientos es la regla y la felicidad de todo el universo, del cielo, de los ángeles, de los mundos que no cayeron. Entonces es muy importante eso. Ahora, Apocalipsis 19:1 dice, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación, el honor, la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro. Y ahora, Apocalipsis 19:5, mire lo que dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Exactamente. A toda criatura, a toda persona, ¿sí? En este caso a toda persona, ¿no? A nosotros, que nos aferramos de Cristo, que le pedimos a Él perdón. ¿Por qué le pedimos perdón a Cristo? Ya trayéndolo para nosotros, porque quebrantamos sus 10 mandamientos. Y le pedimos perdón y le pedimos que nos ayude para no volverlo a hacer, que nos dé su gracia, que nos vaya transformando hasta que nosotros alcancemos la estatura plena en Cristo Jesús, en conformidad a los principios de su gobierno. Acordémonos de que el arca es símbolo de Cristo. Jesús tiene la preeminencia. Por eso Apocalipsis 14:12, ¿qué dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está claramente. No se puede separar la ley de Cristo ni Cristo de la ley, porque es su carácter. Es muy importante ver esto. Bien, hemos entonces llegado al fin de esta presentación. Y este es el segundo tema. Entonces hemos resuelto las dos preguntas. ¿Pueden los ángeles morir? Sí. ¿Cuáles? Los que se rebelaron contra la ley de Dios y decidieron volverse enemigos de Cristo y de sus mandamientos. ¿Sí? Ahora, esa es la razón, el por qué. Porque quebrantaron sus mandamientos, porque se volvieron enemigos de Cristo. Y sí, pueden morir porque Dios ya ha pronunciado una sentencia sobre ellos. Pero ahora Dios quiere librarnos a nosotros de lo que a ellos les va a pasar, a ti y a mí, que no caigamos con ellos en el lago de fuego. Es muy importante eso. Dios no quiere que le sirvamos por miedo. Dios quiere que le sirvamos por amor. Y una de las cosas más preciosas que exalta a Cristo como Dios creador y redentor es el arca del pacto. Porque está el plan de la salvación. ¿Cómo podía Dios salvarnos a nosotros como seres humanos si pecásemos contra la ley de Dios? Cristo vendría a morir, a derramar su sangre, y eso lo predecía la madera de acacia que al cortar sangra. Que iba a morir, iba a resucitar para podernos perdonar y salvar, prepararnos, darnos su gracia y caminar, prepararnos en este mundo para cuando Él venga nos vamos con Él para el santuario. Porque Él dice que nos va a llevar a la casa del Padre Celestial. ¿A cuál casa se está refiriendo? Al santuario celestial. Dice, nos va a llevar a la ciudad, la Nueva Jerusalén. Y dice el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿cuál era la casa? Nosotros leemos en la Biblia que es el santuario celestial, el templo, el tabernáculo del testimonio. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os viniere, ¿sí? Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté,
vosotros también estéis. Acordémonos de que el Señor Jesús también hizo una promesa en Apocalipsis, que al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Es espectacular, es precioso. Y por eso Apocalipsis dice que todo aquel que en Cristo Jesús ha obtenido victoria sobre el pecado, sobre el mal, fue salvado por Cristo, fue salvado para vivir en una adherencia a Cristo, a sus 10 mandamientos, cambiado a su imagen. Y dice que estará en el trono de Dios, sirviéndole a Dios día y noche en su templo. Es maravilloso, es hermoso. Así que Dios le bendiga mucho. Gracias por haberme acompañado. Este es el segundo tema. Muchas gracias. Quiero orar para terminar, ¿sí? Y vamos a orar. Amado Padre, gracias por esto tan maravilloso que hemos aprendido en este momento. Te queremos pedir de que tú nos bendigas, tú nos protejas. Esta tu palabra sea nuestro estilo de vida, la realidad maravillosa, quede en nuestro corazón para siempre y seamos partícipes de lo que es, Señor, el poder presenciar mediante la salvación de Cristo, algún día cuando venga el Señor Jesús, entrar al santuario, verte en el arca del pacto, en el lugar, Señor, de donde tú asientas tu silla, algo precioso, hermoso, maravilloso, servirte en tu templo. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por haberme acompañado. Dios le bendiga y le guarde y le proteja junto a su familia.